Y ya tenemos conectado vía Zoom al diputado Luis Eduardo Martínez. Luis Eduardo es miembro de Acción Democrática. Además, él es el vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación de la Asamblea Nacional. Luis Eduardo, bienvenido una vez más a esta cita de éxitos. Y necesito comenzar esta entrevista contigo preguntándote, ¿tú sí crees que realmente sea posible en Venezuela diálogo, paz y reconciliación? Un abrazo, Carly. Feliz semana para todos. Yo sí quiero que haya diálogo, paz y reconciliación. Yo estoy convencido de que es la única manera de que el país salga adelante. De tal manera que más allá de lo que todos los días sucede, es casi de verdadera fe el convencerse de que no tenemos otra salida que reconciliarnos, dialogando y en paz. ¿Cómo hacer para dialogar y para reconciliarse con alguien que no te reconoce, con alguien que habla por una parte de precisamente paz y reconciliación, pero por otra parte actúa de forma contraria a lo que predice? Estamos de cara a un proceso de elecciones en el mes de noviembre, donde todavía hay personas que no creen. Vimos lo que ocurrió la semana pasada cuando han sido detenidos una serie de representantes, tanto de partidos políticos como de otras ONGs y organizaciones que adversan al Ejecutivo Nacional. Y entonces observamos cómo críticos, analistas, expertos señalan que este es el diálogo. Carla, hay suficientes ejemplos en la historia de la humanidad, en plena Primera, Segunda Guerra Mundial, que fueron conflictos terribles con millones y millones de muertos. Las partes encontradas dialogaban, negociaban, algunas veces llegaban a acuerdos, altos al fuego, en otras no. En Vietnam, mientras se producía una matanza brutal, las partes conversaban en París, más recientemente en Afganistán, mientras estaban enfrentados los americanos con las tropas rebeldes, conversaban en Qatar, de tal manera de que hay que insistir. Y en nuestro caso, no solamente insistir, el padre Ugalde, seguramente lo leíste la semana pasada, publicó una columna que tituló Yo sí voto, y entonces le explicaba por cuál tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos por delante y votar para dar un mensaje no solamente a Venezuela, sino al mundo, y convertir las elecciones regionales y municipales en una especie de referéndum de la gestión del régimen, del gobierno. Si los venezolanos, como creo yo, como crees tú seguramente, la gran mayoría está absolutamente indignado con lo que está sucediendo, es una gran oportunidad, no perdámosla. Inmediatamente, por cierto, a la columna del padre Ugalde, vi un Twitter del empresario Jorge Botes, que decía, bueno, me contenta muchísimo este exhorto del padre porque sé que va a tener una gran repercusión entre muchos venezolanos. Ahora bien, estamos conversando con Luis Eduardo Martínez. Luis Eduardo, para nadie es secreto que ir a elecciones no es solo escoger un candidato, presentarlo e ir a votar. Intervienen muchísimos otros factores. Uno de ellos es la movilización del electorado, otro es la maquinaria que tiene que trabajar para la defensa del voto. ¿Sí está preparada la oposición para ir a unas elecciones el 21 de noviembre ante una infraestructura que está muy bien estructurada y una maquinaria roja que también lo está? Voy a ser franco, como siempre lo soy, además, es una especie de consejo que vengo repitiendo desde hace semanas. No, no está preparada. No está preparada porque falta lo que es más importante, la unidad. Si nosotros no presentamos candidatos únicos por jurisdicción, si no presentamos un programa marco que sea suficientemente atractivo para los electores, y si no tenemos un padrón electoral único, Carla, es la absoluta seguridad de que frente a observadores internacionales, frente a un hardware y un software auditado una y otras veces, frente a rectores que nos dan confianza como Picón o como Márquez, el oficialismo puede que gane las elecciones regionales y municipales sin hacer mucha triquiñuela, porque nosotros le estaremos facilitando el camino. Ahora,
como le digo a muchos de mis compañeros y compañeras y amigos y amigas, si aquí no hay candidatos únicos, eso no es culpa de Nicolás Maduro Moro. Si aquí no hay un padrón electoral único, eso no es culpa de Nicolás Maduro Moro. Si aquí no hay un programa marco para entusiasmar el electorado, porque no solo es suficiente decir que el gobierno es malo, que lo es, también hay que proponer alternativas, la culpa no es de Nicolás Maduro Moro, es de nosotros. Y esa es la reflexión más grande que quiero hacer y que he venido haciendo y que no me cansaré de hacer hasta el día del cierre de las postulaciones. Candidatos múltiples en cada jurisdicción, presagio de una derrota abrumadora. Aquí en Caracas, donde me encuentro a esta hora, porque mañana tengo sesión de la Asamblea Nacional, hay hasta hoy 8 candidatos a alcaldes de la oposición. Todos muy buenos, todos excelentes. Pero yo pregunto, ¿y creen los 8 candidatos que presentados simultáneamente pueden tener alguna oportunidad frente a un candidato único de los oficialismos? En nuestro vecino estado Miranda hay hasta ahora 4 candidatos, todos muy buenos. En el mismo estado de Aragua, nuestro estado natal, suenan varios candidatos y yo le he dicho a cada uno de ellos que si no hay la capacidad de entendernos y de promover a uno solo y uno solo en cada alcaldía y uno solo en cada circuito electoral, el oficialismo nos va a barrer. De tal manera que, como tú lo señalas, no hay en este momento las condiciones ideales para ganar y ganar bien que pudiéramos hacer. Depende de nosotros lograrlas, para eso tenemos cada vez menos tiempo. Dicen que la experiencia es la que forma el carácter. Dicen que son los errores los que ayudan a los individuos, a los seres humanos, a enmendar, a corregir y a modificar conductas. Pero en el caso de la oposición, pareciera que todavía no termina de entender esa premisa que estás planteando. Vimos cómo en el año 2015 la oposición incluso se asombró del resultado que tuvo en ese proceso electoral para las parlamentarias ante la Asamblea Nacional cuando obtuvieron una mayoría increíble que ni ellos mismos se lo creían. Sin embargo, también vimos cómo de alguna forma, desde el punto de vista de ese juego, de esa estructura política, lograron de alguna forma neutralizar la actuación de los diputados de la Asamblea Nacional en ese entonces. ¿Crees tú que en efecto logre la oposición incluso pasar por encima de sus diferencias, de sus aspiraciones personales, de tantos factores que han intervenido en el proceso? Lo vimos incluso en las últimas elecciones de gobernadores acá en el estado de Aragua, sin ir muy lejos. Había un candidato o 2 candidatos que fueron a primarias, uno ganó, pero otro enseguida dijo que hubo fraude, acusó al otro candidato de distintas ofensas en el proceso de las primarias y terminó dividiendo a la oposición. Y bueno, el resultado ya sabemos cuál es. ¿Crees que sí sea posible en efecto que aprendan y que pasen por encima de sus intereses personales, que piensen de verdad en los intereses del colectivo y se vayan en una única tarjeta con un único candidato en todos los estados? Carla, te voy a responder en los mismos términos que respondí tu primera pregunta. Yo todavía tengo la esperanza, la confianza, casi una fe de carbonario, como diría Rómulo Betancourt, que sea así. Porque de lo contrario, no merecemos llamarnos dirigentes, ni siquiera líderes, y fíjate que no utilizo esa palabra. Tú hablabas de los errores en muchos países del mundo. Acaba de pasar otra vez en España. Un dirigente que fracasa, sencillamente se aparta. Iglesia derrotado a la alcaldía de Madrid. Al día siguiente hizo un discurso, se apartó, se cortó incluso la coleta como si fuera un torero. Pero 4 años antes, Albert Rivera, en unas elecciones similares de Ciudadanos, también dijo algo como que, mira, mi mensaje no llega, yo no tengo la capacidad para unir y yo prefiero apartarme. Se apartó y se dedicó a otra cosa. Lamentablemente, nosotros acumulamos error tras error, mezquindad tras mezquindad, acumulamos más odio que deseo de hacer las cosas bien, y eso se está pesando. Pero quiero mantener la más firme esperanza que en los días que restan para el inicio de las inscripciones de candidatos a gobernador, alcaldes, diputados, concejales, podamos ponernos de acuerdo y presentar candidatos únicos, ponernos a trabajar para, a su vez, armar un programa marco único y finalmente tener un padrón electoral único. Porque si tenemos las dos primeras, digamos,
digamos, condiciones y no tenemos un padrón electoral único, quedamos en lo mismo, porque podemos tener el mejor Consejo Nacional Electoral, que no es este precisamente, pero por lo menos es más digerible. Pero si no tenemos buenas mesas de votación, olvídate, Carla. Ahora Olvídate. bien, La vieja, no la vieja, la experimentada dirigencia de Aragua, nos puede cuidado dar de las muchas clases. susceptibilidades. Sí, sí, sí. No, 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 pero nos pueden dar muchas clases de eso, de que las elecciones se ganaban o se perdían. Uno lo oía cuando era muchacho en las mesas de votación, de Así que es. las elecciones se perdían con testigos de votación. En las últimas elecciones de gobernador, recuerdo los datos que dispongo, el 42% de las mesas de votación de Venezuela no tuvieron testigos de la oposición. Y el patrón de votación en las mesas donde hubo testigos fue completamente diferente a donde no hubo testigos. Donde hubo testigos se ganaba o se perdía por poco, sobre todo en las grandes ciudades. Pero donde no hubo testigos, el resultado era aplastante contra la oposición. Y yo no critico eso, no lo critico, porque otra vez la responsabilidad no es del que se encuentra solo en una mesa sin adversario al frente. La responsabilidad es el que no tuvo la capacidad de llevar un testigo a que cuidara su voto. Cuando a ley Copey eran mayoría en este país, ten la absoluta seguridad que si Copey no llegaba a un testigo, esa mesa tenía un resultado bastante diferente a lo que hubiese esperado el copeyano. Ahora bien, Luis Eduardo, la ley debe comenzar por casa y para nadie es un secreto que muchos partidos políticos, incluyendo Acción Democrática, tienen una fractura considerable en su seno. ¿Cómo están trabajando adentro? Estamos trabajando en, digamos, los niveles medios. ¿Por qué? Porque lamentablemente pareciera mucho más difícil el que se produzca un macroacuerdo nacional, pero en las regiones, en los estados, en los municipios, donde funciona más y donde hay una relación más cercana, más familiar, es posible que se avance en los acuerdos. Incluso hemos estado insistiendo con todos los partidos políticos que tienen tarjeta y que pueden postular, de que den libertad a las regiones, que si usted no se puede poner de acuerdo en Venezuela, porque usted definitivamente tiene una cuenta muy grande que cobrarle al que viene al frente, a pesar de que pasaron 40 años juntos, de que comían juntos, de que andaban en el mismo carro juntos, que se abrazaban juntos, que se tomaban fotos juntos, porque ese es el caso. Si ustedes por la decidieron divorciarse y un divorcio mal llevado y ahora se tiran de los pelos, se dejen que sus hijos o que sus sobrinos, los que tienen en las regiones, en los municipios, se entiendan que pareciera que es mucho más fácil. Además, yo nunca había vivido en Caracas. Yo viví en Maracay muchos años, el CNU me arrojó al oriente y, bueno, y pasé los últimos años de mi vida en el oriente venezolano y ahora estoy de vuelta al centro del país, a Maracay y a Caracas, pero en Caracas paso muchos días obligado por mis funciones de diputado. Yo me doy cuenta que el que vive en Caracas, y especialmente el que vive en el este caraqueño, se desvincula por completo, total y absolutamente del resto del país. Pierden la sensibilidad, pierden el conocimiento, pierden ese estar cerca de cada ser humano que caracteriza a los pueblos del interior de Venezuela. De tal manera que, reitero, quizás se ponen de acuerdo a nivel nacional, entonces el llamado que estamos haciendo para que se nos permita ponernos de acuerdo a nivel regional y municipal pueda salvar muchísimas jurisdicciones. Bueno, Luis Eduardo, como sabes, el tiempo es oro en radio. Gracias por habernos atendido en este día y esperemos entonces a ver qué ocurre de aquí al 21 de noviembre. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de lo que pasa. No sé si tienen algunos nombres ya en Aragua pensados. Hay muchos, muchísimos, ese es el problema. Que no es que haya unos nombres, ¿Piensan que ir hay a muchos primarias? nombres. No lo sé, Carla, pero creo, en una opinión personal, que por razones de tiempo y de costo es muy, muy difícil. Va a tener que imponerse la racionalidad, el entendernos, que es lo que debería caracterizar al ser humano. Una Bueno, esperemos. primaria nunca podrían ser, si queremos utilizar una plataforma como antes del 8 de agosto, y entonces ya las inscripciones son el 9, evidentemente no da tiempo. Bueno, esperemos entonces que, como tú dices, prive la racionalidad, porque si no vamos a seguir viendo error tras error y entonces se ratificará aquello de que el ser humano, que el hombre, es el único animal que tropieza más de 3 veces con la misma piedra. Bueno, en el caso de algunos de nuestros dirigentes,
Ya pasan de la decena de tropiezo. Pero bueno, vamos a olvidarnos de eso y vamos a pensar en el futuro mejor. Mucho Esperemos. cariño, Carla, para ti. Gracias. Mira, y me perdona, pero un beso para Marlene. Y que Dios la cuide. Amén, amén. Ya Gracias, Luis sabe cómo. Eduardo. Gracias, Luis Eduardo. Era Luis Eduardo Martínez. Esta conversación fue grabada el viernes 16 de julio para usted. Quédese con más de Cita de Éxitos.